Twist dejó lentamente el periódico sobre el escritorio frente a ella, mirando sin rumbo a la distancia. Aunque había ocurrido hacía más de 2 semanas, le resultaba difícil dejar de pensar en ello y olvidarlo. Parecía que dondequiera que miraba, las pequeñas cosas le recordaban el incendio y los amigos que le había arrebatado. Las imágenes de Apple Bloom en particular rondaban sus pensamientos durante el despertar y todos sus sueños. Ya no estaban en la misma clase, y Apple Bloom había estado pasando más y más tiempo con Sweetie Belle y Scootaloo, ¿cierto? Pero en el fondo nunca había dejado de pensar en ella como nada menos que su mejor amiga. Y ahora ella se había ido. Otras potrillas comenzaron a entrar al aula para la primera lección del día, y sus alegres voces sacaron a Twist de sus pensamientos melancólicos y solitarios. 2 potrillas, Noon Harp y Rain Dancer, actualmente sus amigas más cercanas, caminaron hacia ella y echaron un vistazo al periódico que estaba frente a ella. ¿Siguen informando sobre esta porquería? Sé que aquí nunca pasa nada emocionante, pero ya han pasado más de 2 semanas. Noon Harp le lanzó una mirada indignada a espaldas de Twist. ¿Cómo puede ser tan insensible, Rain? ¿No ves que Twist sigue desanimada por todo esto? Las mejillas azules de Rain Dancer de repente se sonrojaron de un profundo tono púrpura. Fue mi error, Twist. Pero oye, ánimo. Al menos tenemos una nueva profesora en camino. Twist las miró por primera vez con una ceja levantada. ¿Nueva profesora? ¿Qué quieres decir? ¿No te enteraste? El esposo de la señorita Bluebottom tuvo un accidente en Trottingham este fin de semana. Compró un billete de ida en cuanto se enteró. O eso dicen. Ajá. ¿Y ahora quién nos va a enseñar? Bueno, tengo algunas teorías al respecto. Si me preguntas, la candidata más probable, con diferencia, es... Por favor, tomen asiento, niños. Interrumpió una voz extrañamente familiar. Mientras sus 2 amigas corrían a sus respectivos asientos, Twist giró la cabeza lentamente hacia el frente de la clase y una inexplicable sensación de pavor le invadió de repente. Como lo había esperado, la pony que estaba frente a la clase no era otra que Sheryl, aparentemente de regreso después de 2 semanas de muy necesario descanso y relajación. Twist tragó saliva. Ahora, como la mayoría de ustedes saben, la señorita Bluebottom tuvo que dejarnos debido a algunos asuntos muy urgentes que requerían su presencia. Por eso me pidieron que fuera a enseñar en su lugar. Conozco a algunos de años anteriores, pero la mayoría los veo por primera vez. Hagamos todo lo posible por llevarnos bien, ¿de acuerdo? ¿Está la profesora que fue la única que logró salir con vida? La frase del artículo del periódico la golpeó como un meteoro, enviando ondas de pánico recorriendo todo su cuerpo. Por supuesto, no se había probado nada, y nadie excepto ponis como Hoofs parecía prestar atención a ese pensamiento. Aún así, todavía existía una pequeña posibilidad de que el asesino de su mejor amiga estuviera allí frente al aula. Y además estaba allí. Twist, ¿está todo bien? Preguntó Sheryl con preocupación. Fue solo entonces que Twist se dio cuenta de que había estado presionando su escritorio con tanta fuerza que casi lo derribó todo y que sus ojos prácticamente se estaban saliendo de sus cuencas. Ella miró a su nueva profesora y sonrió con la sonrisa más grande que pudo. Sí. ¿Todo bien? Perfecto. No hay problema. Sheryl levantó una ceja, claramente poco convencida. Bueno, si de repente empiezas a sentirte mareada, no olvides decírmelo y la enfermera podrá examinarte bien, ¿de acuerdo? Twist tragó saliva y asintió lentamente. El resto de la mañana transcurrió sin incidentes para la mayor parte de la clase, pero para Twist fue una absoluta pesadilla. La mera presencia de Sheryl servía como un recordatorio constante de sus amigos perdidos, y para colmo, las imágenes de una Sheryl riendo a carcajadas, corriendo con una antorcha encendida, la ponía nerviosa. Incluso durante el recreo apenas decía una palabra, ajena a los susurros apagados y las miradas furtivas que las otras potrancas lanzaban en su dirección. Cuando llegó la tarde,
Twist sabía que no podría mantenerlo por mucho tiempo. Se convertiría en un manojo de nervios si tuviera que pasar por todo esto todos los días durante el resto del año, o peor aún, todos los días durante varios años más. En el fondo se dio cuenta de que estaba haciendo una tontería. Shirley siempre había sido amable y gentil con ella, y cualquier prueba de que ella había tenido algo que ver con el incendio existía únicamente en la cabeza de Twist. Además de eso, Twist tomó conciencia de un deseo previamente subconsciente que en realidad era más fuerte que su miedo. Quería entender qué había sucedido, saber cómo habían sido los últimos momentos de sus amigos. La clase terminó y todos los ponis salieron lentamente del aula, charlando alegremente entre ellos. Twist tragó saliva y reunió coraje. Se levantó de detrás de su escritorio y se acercó a Shirley, que todavía estaba ocupada limpiando la pizarra. Señorita Shirley, preguntó temblorosamente. Shirley dejó el limpiador de pizarra y se dio la vuelta, sonriéndole alentadoramente a la potra. Sí, Twist. ¿Puedo ayudarte en algo? Twist tartamudeó un momento. Sabía que no había nada que temer, pero sus rodillas temblaban como si estuviera a punto de entrar en la cueva de un león. bueno, verá, me preguntaba si podría contarme algo sobre cómo Applebloom murió. Ay, Twist. Tenía la sensación de que esto era lo que te había estado molestando todo el día. No hace falta que mientas, lo noté. Sé que debe ser muy duro para ti. También lo ha sido para mí. Pero la verdad es que no hay nada que pueda contarte. Mis recuerdos de ese día son tan borrosos, el humo me nubló la mente, ¿ves? Y luego vino la inundación. Yo simplemente no puedo recordarlo. Twist bajó la cabeza con decepción. Así que no estaba allí cuando... ¿Cuándo murieron? No. Estaba en otra parte del complejo. Tienes que olvidarlo, Twist. Dale tiempo a que las heridas sanen. Pero yo... Sin pero, señorita. Lo pasado, pasado está. Solo quiero... Shirley se giró bruscamente hacia la pizarra, cortando efectivamente el hilo de pensamiento de Twist. Supéralo, dijo ella con frialdad. El repentino cambio de tono tomó a Twist por sorpresa, y ella involuntariamente tropezó y dio un paso hacia atrás. Ella había esperado cierta cantidad de compasión y había temido ira u hostilidad abierta, pero nada la había preparado para la completa falta de emoción en esas últimas palabras. Este no era ningún aspecto de Shirley que ella hubiera visto antes, ni ninguno que hubiera esperado ver. Mientras Shirley recogía nuevamente el limpiador de pizarra, Twist dio un paso vacilante hacia la puerta, y luego otro, antes de salir corriendo del aula por completo. No estaba segura de qué había querido obtener al iniciar esa conversación, y tampoco estaba segura de si había salido bien o mal. Todo lo que sabía era que la sensación de calambres aún no había abandonado su estómago, y que Shirley, de alguna manera, se había sentido rara durante la última parte de la conversación. Había leído que no se había encontrado evidencia de intenciones maliciosas, pero eso no significaba que realmente no las hubiera, ¿verdad? Y por lo menos, verlo con sus propios ojos seguramente la tranquilizaría. Entonces finalmente podría dejar atrás toda esa locura y vivir en paz. Bueno, a menos que realmente haya encontrado algo. Pero seguramente eso no podría suceder. Solo unas pocas horas más y una vez más no tendría nada de qué preocuparse en el mundo.